Bueno, nosotros habíamos hecho en las grabaciones anteriores, ¿no? Hemos comenzado viendo problemas desde esta parte, derivadas, problemas bastante extensos, y las últimas grabaciones que se hizo de esta clase fue del tema de derivadas con problemas básicos. Inclusive ahí se les compartió un archivo, creo que está al final de esta última grabación, problemas básicos sobre derivadas, ¿no? Y también se les compartió una tabla y se les ha compartido este libro que es Tópico de Cálculo, volumen 1 de el autor Máximo Mita, ¿no? Entonces, hasta ahorita hemos hecho o hemos iniciado con el tema de derivadas. ¿Qué más tenemos en el tema de derivadas? Tenemos también lo que son las simbologías, ¿no? En este caso, como podemos observar aquí en el libro de Máximo, tópico volumen 1, ¿no? Las derivadas de orden superior, ¿no? Derivadas de orden superior, cuya simbología, bueno, la tenemos de esta manera, ¿no? Esta es la simbología de las derivadas de orden. ¿Qué significa una derivada de orden superior? Significa que nos pueden pedir que nosotros derivemos, bueno, esto con dos comillas, segunda derivada, todas son segunda derivada, ¿no? En este caso, si es tercera derivada, bueno, vemos ahí la simbología. No es que la derivada esté al cubo, simplemente que la simbología hay que saber comprenderla, ¿no? No son derivadas de tercer orden, ¿no? Quiere decir que tengo que derivar tres veces, ¿no? Tres veces. Hasta en forma general, ¿no? La podemos expresar de esa forma, ¿no? La derivada de orden, sea la simbología que yo utilice, ¿no? Al final esta es la correcta, ¿no? No necesariamente el problema te va a decir que utilices una determinada simbología. Por ejemplo, yo utilizo esta simbología, ¿no? Es la función con una comita encima, ¿no? Si es la primera derivada, si es la segunda derivada, ¿no? Pues esta también es bien utilizada, ¿no? De aquí. Entonces, ¿qué significa derivar en orden superior? Vamos a hacer un ejemplo que significa derivar en orden superior. Un ejemplo básico, por ejemplo, entonces estamos viendo lo que son derivadas de orden superior. Entonces vamos a suponer que yo tengo la función y igual a x más 2 elevado a la 3. Ejemplo básico, ¿no? Me piden hallar la tercera derivada, ¿no? Tercera derivada. Entonces, lo que yo debo hacer es hallar la primera derivada, ¿no? Como ya tengo la función, ¿no? Entonces, la solución sería, bueno, la función la voy a escribir. En este caso no le hago ningún cambio. Si tú revisas las presentaciones anteriores, a veces a la función hay que hacer algunos cambios o adecuarlas, ¿no? Para poder, o que sea, nos facilite la derivación o hacerlo más fácil. En este caso lo dejo ahí, ¿no? Comienzo a derivar la primera derivada. Como es una función de potencia, sería 3x cuadrado más 2 elevado a la al cuadrado por 2x. Bueno, si no me comprendiste, revisa las presentaciones anteriores. Eres mi alumno para que logres comprender. Listo, ya derivé. Puedo hacer aquí multiplicar, ¿no? 3 por 2x sería 6x. 6x, x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Entonces ya hice la primera derivada. Aquí he determinado la primera derivada.
el derivado, la función, utilizando las fórmulas básicas que se te habrían dado en la tabla, ¿no? Hemos utilizado la fórmula de la potencia, ¿no? 3x cuadrado más 2 se le quita 1, se deriva la base que es 2x. Y volvemos a derivar, ¿no? Al volver a derivar, ¿no? Vemos que esto es una multiplicación ya, ¿no? Porque tenemos que derivar la anterior, o sea, lo que nos ha quedado. Nos ha quedado 6x, x cuadrado más 2, nos ha quedado eso, está elevado al cuadrado. Entonces yo tengo que volver a derivar y me doy cuenta que esto es una multiplicación, ¿no? Una multiplicación de dos funciones. Lo puedo tomar desde el 6x o lo puedo tomar desde x simplemente, ¿no? Yo lo voy a tomar desde x, o sea, voy a derivar solamente, ese ahí lo voy a dejar ahí, y voy a derivar x por x cuadrado más 2. Al cuadrado voy a derivar esto para encontrar la segunda derivada. Entonces, y voy a obtener, ¿no? En este caso, al encontrar al derivar la segunda derivada, esto se convierte en la segunda derivada y aplico la regla de la multiplicación, ¿no? La regla de la multiplicación me dice deriva el primer término. Voy a escribirlo acá. Si quieres hacerlo directamente, lo puedes hacer. Deriva el primer término, multiplícalo por el segundo, más el primero no lo derivas. Bueno, y ahora deriva el segundo término. Bueno, aquí x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Tengo que derivar esto. Comienzo a desarrollar. 6 derivada de x sabemos que es 1, ¿no? Este es 1. Va a quedar simplemente x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Aquí sería x derivada de este término es 2. Aplicamos la potencia. 2 x cuadrado más 2. 2 menos 1, 1. Derivada de la parte de lo que está en el paréntesis sería derivada de x cuadrado de 2x. Y derivada de 2 que es 0, ¿no? Me va a quedar 2 por 2x, 4x, x cuadrado más 2. Digo, quieren los desarrollo, ¿no? Voy a desarrollar este caso. Aquí es una suma elevado al cuadrado, sería el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 4x al cuadrado, ¿no? Más el último al cuadrado que sería 4. Más aquí multiplicando, que sería, aquí su compañero, bueno, habíamos elevado al cuadrado, ¿no? Está este paréntesis. Aquí estamos multiplicando 4x cuadrado por x cuadrado, sería 4x a la cuarta, ¿no? 4x cuadrado por 2 sería 8x al cuadrado. Entonces podemos multiplicar aquí 6 antes de multiplicar. Bueno, vemos que si podemos sumar términos semejantes, aquí puedo sumar 5x a la cuarta más 8 más 4, 12, 2x cuadrado más 4. Entonces ya encontré la segunda derivada. Entonces esto que vemos aquí es la segunda
derivada. La segunda derivada, ¿no? Puedes multiplicar, yo lo voy a dejar ahí, al final voy a multiplicar. Y vuelvo a derivar, vuelvo a derivar. Pues si yo derivo, bueno, voy a derivar todo esto. Aquí quedaría 6. Derivada de x a la cuarta es 4x al cubo por 5 sería 20. X al cubo, derivada de 12x al cuadrado, derivada de x cuadrado de 2x por 2, 24x, derivada de 4 que es 6. Entonces la tercera derivada, 6 por 20, 120, x al cubo, 6 por 24, 6 por 4, 24, va 2, 6 por 2, 12 y 2, 14, 144x. Y esto sería la tercera derivada. Entonces ahí tenemos una derivada de orden superior, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es derivar la cantidad de veces, ¿no? Que en este caso se está solicitando el problema, ¿no? También te pueden decir, en la simbología, te pueden dar esto, ¿no? O te hubieran dicho esto, también significa la tercera derivada, según la simbología, ¿no? No te confundas que esta es una simbología, no vayas a pensar que es una derivada o vas a derivar y lo vas a elevar al cubo, ¿no? Entonces no hay que confundir la simbología con la derivada al cubo. La derivada al cubo sería, ¿no? Esto, ¿no? Una derivada al cubo, por ejemplo, sería que te digan así. Derivada de y con respecto a x, todo elevado al cubo. Es si es una derivada al cubo. Es diferente a esta simbología, ¿ya? Esa es una derivada de orden superior. Una derivada. Aquí también tenemos eh, la fórmula de Leibniz, ¿no? Para encontrar la derivada de una multiplicación. En este caso, es algo demostrativo que no lo vamos a explicar eh, mucho, ¿no? Aquí también tenemos, aquí por ejemplo, me están pidiendo que encontremos la segunda derivada de esta función, ¿no? Pues nuestros problemas están resueltos, ¿no? Puedes verificar. Y también nos piden acá la derivada de una multiplicación, ¿no? De una multiplicación que puedes utilizar esta fórmula de Leibniz, que no es necesario utilizarla porque lo puedes tú, en este caso, derivar las veces que creas conveniente, ¿no? La fórmula de Leibniz simplemente es una fórmula que te permite reducir, ¿no? O expresar las derivadas de una multiplicación, ¿no? Pero que al final eh, no te lo quiero explicar para que no te genere confusión. Simplemente lo que tú tienes que hacer es derivar las veces que sea necesario, depende de lo que te pida el ejemplo. ¿Qué más tenemos acá en esta derivada de orden superior? Bueno, vamos a ver algunos problemas, bueno, que tenemos acá resueltos del libro, que sí es necesario eh, comprenderlos, ¿no? Por ejemplo, me dan la función, aquí vemos la función, y me dicen que x es diferente de -1, y me piden calcular la enésima derivada. La enésima derivada. No me piden calcular ni la primera derivada, ni de la segunda derivada, sino la enésima derivada, ¿no? Mira, te dan la función. Te dan la función y te piden calcular la enésima derivada. Entonces, ¿tú qué haces? Tú lo que vas a hacer es hacer un modelo al final que te exprese la enésima derivada. Pero ¿cómo haces ese modelo? ¿Cómo haces? Cuando te hablo de modelo, por ejemplo, cuando te daban una serie de números, 2,
qué sé yo, acá 4, 8, 16, y acá te dicen qué número sigue, ¿no? Este profesor quizás de razonamiento decía, bueno, para detectar qué número sigue, tú generas un patrón, ¿no? Por ejemplo, 2 es igual a 2 a la 1, 4 es igual a 2 al cuadrado, 8 es igual a 2 al cubo, 16 es igual a 2 a la cuarta. Se supone que el número que sigue acá es 2 a la quinta, ¿no? O sea, 32. En general, el último enésimo término, tu fórmula será 2 elevado a la n, donde n vale 1, puede ser 2, puede ser 3. Ese es un patrón. Y este es lo que, esa lógica, tienes que aplicarla acá, ¿no? Es un ejemplo parecido. Simplemente que aquí es un ejemplo con derivadas, y es un ejemplo a través de una serie de números, ¿no? Entonces, si aplicamos esa lógica, ¿cómo se desarrolla este problema? Primero, hallamos a la función, aquí lo que se ha hecho, al denominador, se lo trasladaba al numerador, ¿no? Se lo ha trasladado, pero con exponente negativo. Ahí lo vemos, un exponente negativo. 1 más x elevado a la menos 1, ¿no? Que es lo mismo, 1 sobre x más 1. Entonces aquí no se está derivando, simplemente se está adecuando la función para poder aplicar la derivada de la potencia. Ahora sí, comenzamos con la primera derivada. Comenzamos con la primera derivada, sería, bueno, el negativo, ahí está, bajo adelante, 1 más x, al exponente se le restó 1, negativo 1 menos negativo 1 sería negativo 2. Ahora, este 1 más x a la negativo 2, bueno, se pasa a la parte de abajo. 1 sobre 1 más x al cuadrado. Lo tenemos. Ahora la segunda derivada. La segunda derivada. Tenemos aquí, ¿no? Si nosotros le aplicamos la segunda derivada a este término, este negativo 2 baja adelante. Bueno, se hace positivo, ¿no? Porque menos por menos es más. Quedaría 1 por 2. Lo estamos poniendo 1 por 2. Se le resta 1 al exponente. Quedaría menos 2 menos 1 menos 3, ¿no? Y es lo que tenemos aquí. Menos 3 es esto. Pero 1 por 2, aquí vemos el 2 con un signo de exclamación, ¿no? Que en matemática ese signo es un factorial, ¿no? Un factorial, para que entiendas un factorial, es una multiplicación sucesiva. ¿Qué quiere decir eso? Multiplicación sucesiva, ¿no? Por ejemplo, si a mí me piden el 4 factorial equivale desde el 4. 4 por 3 por 2 por 1. Ese es un factorial, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí sería 4 por 3, 12 por 2, 24 por 1, 24. Entonces factorial de 4, 24. Ese es un factorial. Ahora, 1 por 2, ¿no? 1 por 2 o 2 por 1, esto equivale a factorial de 2. Factorial de 2. Por ese motivo aquí ves, ¿no? Que no aparece 1 por 2, pero aparece ya el factorial de 2, que es lo mismo. Es lo mismo. Para la segunda derivada. Si yo hallo la tercera derivada, que aquí no está, ¿no? Pero lo vamos a hacer. Aquí no está. Vamos a hacer la tercera derivada. Aquí quedaría 1 por 2, ¿no? Esto pasa adelante, quedaría menos 3 por 1 más x. Le quito 1 al exponente, sería menos 4. Que se puede expresar como negativo, ¿no? 1 por 2 por 3 es factorial de 3. Factorial de 3 negativo entre
1 más x elevado a la cuarta. Encuentro la cuarta derivada. La cuarta derivada. Cuando es a partir de la cuarta derivada, tú pones en números romanos, ¿ya? Aparte en números romanos, o también lo puedes escribir, lo que se expresa en números romanos, en números normales o naturales, pero entre paréntesis. También la simbología de la cuarta derivada. Entonces, la cuarta derivada, en este caso, sería, aquí tengo 1 por 2. Este 4 va a pasar acá abajo y se hace positivo con este negativo, ¿no? Va a quedar 1 por 2 por 3 por 4. 1 más x a la menos 4. Y esto 1 por 2 por 3 por 4 es 4 factorial. 4 factorial entre 1 más x elevado a la 4. Y si yo me doy cuenta, mira, si tú has observado, ¿no? Aquí viene, ve, menos 1, ¿no? Menos 1, que es factorial, ¿no? Porque 1 también lo puedes escribir como 1 factorial. Viene menos 1. Para la primera derivada, menos 1 factorial. Para la segunda derivada, 2 factorial. Para la tercera derivada, menos 3 factorial. Para la cuarta derivada, 4 factorial. Se supone que para la quinta derivada va a ser 5 factorial y el exponente va a ser aquí a la quinta. Entonces, y ahí estoy, lógicamente, estoy observando un patrón. Un patrón que me indica que viene como 1, 2, 3, 4, ¿no? Y los signos, positivo, el primer signo, perdón, comienza en el negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, así viene, negativo, los signos, se puede decir, intercalados, ¿no? Desde negativo, positivo, positivo, negativo. Entonces, ahora, ¿cómo yo lo puedo expresar en forma general, ¿no? En forma general, ¿cómo puedo expresar la enésima derivada? Entonces, no es que tú vas a estar derivando un montón de veces, no, tú tienes que, a través de esta lógica, debes generar una fórmula y tú mismo debes generar una fórmula. Entonces, la fórmula generada, bueno, podemos decir que esta 1, 2, 3, 4 lo podemos expresar como n factorial, donde n ya sabemos que va a tomar el valor de 1, de 2. Ahora el signo. Cuando vienen los signos alternados, ¿no? Lo podemos escribir como menos 1 a la n. Por ejemplo, si este n vale 1, ¿no? Para la primera vez, menos 1 a la 1 da menos 1. Si este n vale 2 para la segunda, menos 1 al cuadrado me da simplemente positivo. Y así sucesivamente. Que el denominador, el término que se repite es 1 más x. Y este exponente no comienza de 1, ¿no? Porque si comenzara de 1, yo aquí le había puesto n simplemente. Cuando n vale 1, para la segunda cuando n vale 2, pero no, comienza desde 2. Quiere decir que el exponente va a ser igual a n más 1. Cuando n vale 1, va a ser 1 más 1, 2. Cuando n vale 2, la segunda derivada, 2 más 1, 3. Y así sucesivamente. Entonces, esto sería mi respuesta. La enésima derivada va a ser negativo 1 elevado a la n por n factorial entre 1 más x elevado a la n más 1. ¿No? Y esa sería la respuesta a este ejemplo, ¿no? O la explicación a este ejemplo. ¿Por qué la respuesta sale lo que tú estás observando al final?